Hola clase, me llamo Janelyn y en esta presentación voy a cubrir la época colonial de Nueva España, hoy en día México, en los siglos XVI a XIX. Y quiero explorar la brujería y la conexión entre am, el género y las personas de piel moreno y su discriminación y fortalecimiento. Mi tesis es que la práctica de la brujería en Nueva España fue una acción de resistencia contra la opresión de género y de origen étnico infligida por los españoles. Am, Según Abuela Méndez en su artículo sobre la brujería en Nueva España, debido al desarrollo de civilización de los aztecas y los mayos, am, y las prácticas espirituales longevas, de los otros grupos indígenas en la tierra sobre la llegada de los españoles en Nueva España, el cristianismo fue difícil para implementar totalmente sin las tácticas de temor para expandir su religión. Y con la integración de los grupos africanos por la trata de esclavos, las influencias espirituales se vuelven más diversas. Es esta combinación de tácticas de temor por el gobierno absoluto de los españoles cristianos y las costumbres antiguas y diversas am, que resulta en, que resultan en una que resultan en eso que Dietz explica en su artículo sobre brujería, género e Inquisición en Nueva España, am, en la continuación secreta más o menos de las prácticas paganos y de magia entre los indígenas, los mestizos y los mulatos, y la curiosidad de esas prácticas por los españoles. Pero un dinámico de comunidad muy inestable y am, y muy y la confianza entre vecinos fue muy destructible. Una parte de la atracción a la disidencia religiosa en Nueva España era debido a las expectativas rígidas imponían por los españoles a las mujeres. Según Sánchez, en su artículo Marginalidad, Brujería y Etnicidad de Nueva España, la mujer debía ser virtuosa, casta, pura, sumisa, modesta y obediente. Am, y eso es debido a la creencia explicada por Agueda Méndez en su artículo, que porque Eva era creada por de una costilla imperfecta de Adán. Él no puede ser de confianza y la mujer no puede ser de confianza. Y ella es una amenaza a la estructura de poder y debía ser controlada. Es ese miedo de la amenaza a la estructura de poder que alimentaba la idea de la bruja europea, explicada por Agueda Méndez y López Riadara, con 5 elementos, y los más importantes incluyen un pacto con el diablo y el lanzamiento de hechizos y más específicamente maldiciones. Un problema es que la hechicería era una práctica fundamental de muchas costumbres culturales de los indígenas y los africanos. Los 5 elementos de la bruja europea am, emparejan la manera de vida de muchas personas, con implicaciones en sus vidas sociales, románticas y, más importante, sus sustentos y prácticas medicales, como está implicada por Ortiz y Ortiz en su artículo Un servicio peligroso, el mito de la brujería y las parteras en Nueva España. Según Dietz, la hechicería permitía a las mujeres de étnicos indígenas, mestizas y mulatas y de clase bajo
una autonomía en un ambiente muy violento, con la tensión causada por la colonización y la centralización, de la autoridad española. La autonomía que venía de la hechicería, incluía un poco, independencia financiero, un estatus entre su comunidad, una unidad con las otras mujeres, de étnicos diversos y un sentido de protección contra, una sociedad patriarcal donde las mujeres no tenían mucho poder, y eran maltratadas muchas. Ok. Con una ley que prohibió, la persecución de los indígenas, por sus, prácticas religiosas prehispánicos, y la línea borroso entre la brujería y la hechicería en la Nueva España debido a las influencias diversas de los indígenas y la amenaza más grande de la invasión de culturas como los judíos. Según López Rivera, la persecución de las brujeras no fue una prioridad, am, del Santo Oficio. Pero el conocimiento tradicional y la unidad de los grupos marginados, sí fue una amenaza al gobierno absoluto y por consiguiente a la Iglesia. Según Ortiz, el conocimiento médico de las curanderas y las parteras, mujeres por la mayoría, fue una amenaza a la expansión de doctores. Y por eso fue necesario, para extender el miedo de la bruja y del, disidente social por demostraciones como los autodefes y a pesar de la falta de castigos severos para las brujas. La expansión del miedo, de castigo, del miedo sirvió como un método de control, am, a través de la ciudad, las haciendas y las fronteras, am, a pesar de la regulación débil, del Santo Oficio fuera de la Ciudad de México. Resultó en admisiones voluntarias, de la culpa a la brujería en unos casos, como explica Dietz, pero interesantemente, en unos casos, la admisión sirvió, como una estrategia para evadir, una situación más peor e inmediata, como en casos del abuso de los esclavos. También resultó en, en un fenómeno que explicó Sánchez, que se llama la honradez, horizontal, donde la comunidad, con miedo de la desestabilización de la estructura, comunal y el miedo del Estado, denunciaba a una bruja o una mujer que rompió una regla social, manteniendo la extensión de poder de la autoridad española. Esta acción es paradójica con la dependencia que, tenían la comunidad en sus brujas, como curanderas y las distribuidoras, de hechizos. En conclusión, la asimilación religiosa forzada y violenta por los españoles durante la época colonial de Nueva España, combinada con su opresión de las mujeres y la mezcla cultural debido al colonialismo y trata de esclavos, resultaban en la formación de una religión integrada que servía como una acción de resistencia contra los poderes opresivos del colonialismo. Pero las acciones y red de resistencia fue breve y destructible debido a los, tácticos de miedo y temor que, instilló, los españoles a los individuos.
Hoy en día, la línea entre el catolicismo y la hechicería y brujería todavía está borroso en México, por sus raíces diversos. También la práctica de la brujería sigue una melodía similar con valores de autonomía y feminismo. Gracias.